Señores, todas las noticias internacionales, comencemos. Rusia, implacable, impedirá agresión a Venezuela. La visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Rusia y la reunión que mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, es una demostración más de que Venezuela no está aislada y que cuenta con el apoyo de actores importantes en el sistema internacional, comentó el analista Sergio Rodríguez Helfenstein. El experto destacó las declaraciones de Putin, que condenó cualquier acción de naturaleza terrorista y cualquier intento de cambiar la situación en el país a través del uso de la fuerza. Para Rodríguez Helfenstein, son declaraciones basadas en hechos concretos, a la luz de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o del secretario general de la OEA, Luis Almagro sobre una intervención militar en el país caribeño. Tendría que ser necesariamente una intervención armada de carácter ilegal, porque no sería aprobada. Si en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos llegara a plantear una intervención aduciendo carácter humanitario, Rusia y China ejercerían su derecho de veto, indicó el analista. De manera que se está hablando sobre una situación públicamente expuesta por el propio presidente de Estados Unidos como una posibilidad, que han secundado además los principales personeros del gobierno de Estados Unidos, agregó. En este contexto, resaltó Rodríguez Helfenstein, es muy importante esta declaración del presidente Putin, porque deja claramente establecido que Rusia no va a aprobar en ningún caso una acción de este tipo. La visita de Maduro a Moscú se enmarca en una serie de encuentros con líderes mundiales en los últimos tiempos. Desde el viaje oficial a México con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, hasta la visita de Recep Tayyip Erdogan a Caracas hace unos días, pasando por la misión a China que el mandatario venezolano encabezó en septiembre. Las relaciones internacionales sigue habiendo una visión eurocéntrica. A veces, cuando se habla de la comunidad internacional se cree que solo es Estados Unidos y Europa y se hace como si el resto de los países del mundo no existiesen, consideró Rodríguez Helfenstein. Si analizamos de una visión eurocéntrica y de la OTAN como centro del mundo, evidentemente se podría decir que Venezuela está aislada. Pero si uno toma una visión más amplia, Venezuela tiene un amplio marco de relaciones con los países de Asia, de África, e incluso en Europa, puntualizó el experto. Asimismo, consideró que ya sea en el marco del movimiento de países no alineados, en alianzas como la OPEP o en otras instancias de integración con los países emergentes, Caracas ha forjado a lo largo de los años por medio de su diplomacia lazos con países más allá de Estados Unidos y sus países satélite. En su discurso tras la reunión con Maduro, Putin también manifestó su apoyo en los esfuerzos enfocados en alcanzar la comprensión mutua en la sociedad, así como todas las acciones emprendidas por el gobierno venezolano con el objetivo de mantener relaciones con la oposición. En ese sentido, Rodríguez Helfenstein recordó que han sido innumerables las veces en las que el gobierno ha intentado negociar con la oposición, como en las conversaciones que mantuvo en República Dominicana a partir de junio de 2016, auspiciadas por la UNASUR y mediadas por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, España, Martín Torrijos, Panamá, y Leonel Fernández, República Dominicana. En esa instancia se llegó al momento incluso de firmar un acuerdo pero por instrucciones de Estados Unidos, que es el que motoriza a la oposición venezolana, esto no fue posible. A partir de ese momento se inició un proceso acelerado de división dentro de la oposición venezolana, comentó. Hay una oposición que sigue apoyando una salida violenta, en los marcos de una intervención armada o de romper el hilo democrático en Venezuela, y una oposición que se la ha jugado en los marcos de la Constitución, de las leyes, y que participó en las elecciones presidenciales, resumió. El experto mencionó los dichos de Juan Carlos Guanipa, uno de los principales voceros de la oposición violenta, que ha rechazado participar en los comicios municipales del 9 de diciembre y ha manifestado su apuesta a una presión tanto nacional como internacional para derrocar al gobierno. El problema es que la presión es solo internacional, porque la oposición en Venezuela está dividida, y hoy sus dardos apuntan a atacarse entre ellos sin ofrecer una clara opción al país. No tienen ninguna posibilidad y no están ejerciendo ninguna presión nacional al gobierno, consideró el experto.
Por otra parte, en el plano internacional, la presión se manifiesta en lo militar, en lo diplomático, en lo político y lo económico, apuntando a debilitar los pilares sobre los cuales se apoya el gobierno. El apoyo popular, el de las Fuerzas Armadas y el de países en la esfera internacional. Hay un sector importante de la población que sigue apoyando al gobierno. Las Fuerzas Armadas, que son institucionales, han intentado ser quebradas y llevadas a un golpe de Estado. Una y otra vez esa posibilidad se ha rechazado, puntualizó. El factor internacional en torno a Venezuela es muy difícil de ser manejado por Estados Unidos, entonces opta por los otros dos factores. Restarle apoyo del pueblo y tratar de dividir a las Fuerzas Armadas, opinó. En una u otra cosa han fracasado, y por eso se han propuesto debilitar el apoyo popular tratando de matar al pueblo venezolano de hambre, hacer que todas las dificultades que existen se transformen en una crítica al gobierno y que esas críticas se transformen en acciones concretas buscando un derrocamiento del gobierno, agregó. Sin embargo, concluyó, en el país hay una calma absoluta y las personas, dijo, se preparan para las fiestas de Navidad, a pesar de todas las dificultades de carácter económico. Señores, siguiendo con más información. Los intereses geopolíticos de Occidente impiden que coopere con Rusia en temas afganos. El director del Departamento de la Cancillería rusa para Desafíos y Amenazas Emergentes, Ilya Rogachov, destacó que los países occidentales consideran que cuentan con serios intereses geopolíticos que les impiden cooperar con Rusia en la solución de la crisis afgana. Existen ciertos intereses geopolíticos más serios, como consideran nuestros colegas, que les impiden cooperar con nosotros para solucionar una u otra situación, incluyendo la situación en Afganistán, dijo el diplomático ruso. Rogachov subrayó que desconoce en qué consisten concretamente esos intereses. Asimismo, exhortó que Estados Unidos no lucha contra el terrorismo en Siria, sino solo contra el ISIS. Honestamente dijeron los estadounidenses que luchan solo contra ISIS y así lo hacen, destacó. Rogachov mencionó que el canciller ruso, Sergei Lavrov, ya muchas veces planteó la cuestión sobre la inacción de Estados Unidos con respecto al grupo terrorista frente al Nusra. Eso significa que tienen ciertos intereses, y, que dictan otra política en esta cuestión, supuso Rogachov. Subrayó que los enfoques para definir el terrorismo a nivel internacional son muy politizados y a menudo se determinan por intereses geopolíticos. El pasado 9 de noviembre en la capital rusa se celebró una reunión internacional del llamado Formato de Moscú sobre Afganistán, que contó por primera vez con la participación de la Oficina Política del Talibán, invitada por Rusia. Participaron también los representantes de China, Estados Unidos, la India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Aunque, uno de los protagonistas, el gobierno afgano, no asistió al encuentro. Afganistán vive una situación de inestabilidad a raíz de los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS, autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados. Señores, siguiendo con más información. Rusia critica el borrador de la resolución de la ONU sobre Afganistán. Los autores del proyecto de resolución sobre Afganistán ignoraron las preocupaciones de Moscú, por lo que Rusia se abstuvo de votar el documento, comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU fue examinado el proyecto de resolución sobre la situación en Afganistán preparado por la delegación alemana. El documento final no tenía en cuenta las tendencias regionales, incluida la continua degradación de la situación político-militar en Afganistán y el aumento de la actividad del Estado Islámico, prohibido en Rusia, y grupos aliados en el norte del país, lo que representa una grave amenaza a sus vecinos, incluidos los países de Asia Central, dice el comunicado del ente. Agrega que en este contexto Rusia no tenía otra opción que someter el borrador a la votación y abstenerse. Partimos de que la culpa por romper el consenso recae completamente en las delegaciones occidentales, quienes aplicaron una línea parcial e ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales durante las consultas sobre la resolución, subrayó la entidad.
Al mismo tiempo, la Cancillería rusa declaró que el proyecto exaltó la contribución de la misión Apoyo Decidido de la OTAN, Resolute Support en inglés, al fortalecimiento de la seguridad, aunque durante 17 años en el país, la OTAN no pudo detener la dinámica negativa en el ámbito de seguridad en Afganistán y no logró formar fuerzas de seguridad afganas. Además, los autores no reflejaron en el texto del documento el papel y los resultados de la reunión sobre Afganistán celebrada en Moscú, puntualizó el ministerio. El pasado 9 de noviembre en la capital rusa se celebró una reunión internacional del llamado Formato de Moscú sobre Afganistán, que contó por primera vez con la participación de la Oficina Política del Talibán, invitada por Rusia. Participaron también los representantes de China, Estados Unidos, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Aunque, uno de los protagonistas, el gobierno afgano, no asistió al encuentro. Afganistán vive una situación de inestabilidad a raíz de los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS, autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.